Que Dios les bendiga ricamente, ese es mi deseo en el día de hoy. Como todos saben, hicimos un viaje, estuvimos visitando a varias personas, varios hermanos, estuvimos en dos iglesias distintas, una en Chile, en el norte, y otra en Perú, en el sur de Perú, y anduvimos por ahí hablando con mucha cantidad de personas que tuvimos la posibilidad de reunirnos con algunos hermanos. Y en ese viaje a veces surge que uno de repente acá está con muchas ocupaciones, pero ahí teníamos un poco capaz que de más de tiempo. Y entonces yo me dediqué a preparar en esos viajes un par de mensajes y quería anexar a este mensaje. Yo cuando llegamos ahí al aeropuerto me llamó la atención un monolito negro donde tenía cantidad de nombres puestos, era una enorme pared que debe tener, no sé qué le puedo decir, pero hay más de 5.000 nombres, así que imagínense que debe tener unos 20 metros por lo menos de largo, todo ese monolito bien limpito, brillante, con la numeración de cada uno. Y cuando vamos a hacer llegamos ahí, vamos a hacer los controles que llegamos con los pasaportes para que nos sellen, había una tarjetita de la cual daba data de los familiares de este y de otro, donde podían encontrar su numeración. Y mientras Marianela hacía el trámite, yo me fui y me acerqué al monolito hasta que en un momento se veía el reflejo mío en ese monolito y entendí una cosa, que en algún momento todos vamos a terminar con una placa, en ese caso están numeradas, con un número, y nuestra vida se va a resumir a eso. Pero qué bueno es saber que tenemos una esperanza eterna, una esperanza grande. Y yo iba leyendo un libro en mi teléfono, que tengo un montón de libros, y hay una historia allí en el libro que se llama La muerte de Terán, que es un pequeño cuento corto, no es algo muy largo. Dice que había allí un señor que estaba muy bien económicamente y había un amo que el amo le decía allí a su persona que tenía trabajando con él, le decía todo lo que tenía que hacer, pero un día este hombre que trabajaba para el amo se encuentra con la muerte. Entonces le ruega allí al amo y le dice: ya que te he ayudado tanto, ¿me podés hacer un favor? ¿Me podés prestar un caballo, el que tengas más rápido? Así me escapo, porque me vino a visitar la muerte y yo me quiero ir lejos. Dice: me voy a ir a la ciudad de Terán, que la ciudad de Terán era un lugar muy apartado, porque, dice, la muerte le hace una pregunta, dice: ¿por qué has osado de amenazar a mi sirviente? Le pregunta al amo porque la encuentra. Y la muerte le dice: yo no lo amenacé, solo me sorprendí a encontrarlo aquí, cuando tenemos una cita hoy de noche en la ciudad de Terán. Así que él se quería escapar, pero no sabía que la cita era en ese lugar. Y nosotros, hay una historia en la Biblia donde había un hombre que había conseguido todas las cosas económicamente, y cuando dice: bueno, ahora, hoy me voy a sentar a disfrutar de todo lo que he hecho. Tengo los graneros llenos, hoy sería, tengo una gran cuenta bancaria, estoy en una buena situación. Pero en un momento le dice: necio, ¿no te das cuenta que hoy vienen a pedir tu alma? O sea, juntó todas esas cosas para no poderlas disfrutar. Y el ejercicio, en la parte física, nosotros caminamos mucho estos días, puede
a ayudarnos a dar unos latidos más. La medicina también nos puede dar unos respiros más, pero todos tenemos en algún momento esa cita ineludible. Yo en este viaje me di cuenta que un buen propósito para que nosotros hablemos con los demás, y más cuando la gente está con algunos años más, es hablar de algo que nivela todas las cosas, que es la muerte. Cuando nosotros tenemos 20, creemos que somos inmortales, que nunca nos va a pasar nada, nunca nos vamos a sentir mal, pero a medida que va pasando el tiempo, uno va notando el desgaste en la carrocería y en el chasis, que de a poquito se va destartalando, y por más que lo alimentamos y le damos algunas cosas para que esté bien, se nota que ya tiene unos cuantos kilómetros recorridos. Y muchas veces no entendemos que ese gran nivelador, que se va a ir al rico como al indigente, van a ir al mismo lugar. Y todo va a terminar en una plaquita de cualquier tamaño, pero si quieren se pueden dar una vuelta por acá por la ciudad. Al final de la ciudad tenemos un recordatorio. Va y uno puede dar una vuelta, que a veces es bueno ir a verlo, porque decir, todo se resume acá. Todo se resume acá. Pero hay una gran enseñanza que yo les quiero dar, y vamos a leer, como el título lo ven, dice, más allá del río. Y van a ver al final por qué. Y vamos a hacer aquí una pequeña lectura, pero tenemos que entender que los que confiamos en Dios, la muerte no es un problema, sino es un cambio de domicilio. Vamos a cambiar de domicilio. Y vamos a leer aquí 1 Corintios 15, que dice así: entonces, cuando los cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada por la victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hace para el Señor es inútil. ¿Qué dice ahí? ¿Lo leyeron ustedes ahí en la pantalla? Todo lo que hacemos para el Señor es útil, es útil. Y yo hoy los quiero llevar brevemente a 3 episodios bíblicos, como que fueran episodios de películas. Se los voy a tratar de traer lo más rápido y sintéticamente posible, pero hay una historia allí, que hay un grupo que acompaña a Jesús, vienen contentos, acompañándose a Jesús con gran algarabía, pero al cruzarse allí fuera de la ciudad, se encuentran con... ¿Quién ha ido alguna vez a algún funeral? Voy a cortar esto primero. Ustedes ven que cuando salen del funeral, la gente va despacito. No va cantando en alegría y llevando el cajón corriendo, sino van despacito y van caminando lentamente. Y la mujer el muchacho que iba ahí adentro de ese ataúd, ya había llevado hacía un tiempo a su marido. Y recorre el mismo camino, y ella allí está en una profunda tristeza, y delante de ella van con su hijo, los hombres que llevan el féretro, y ella acompañando de atrás. No le queda familia, ya está totalmente agobiada, está mal, y ahora allí se cruza con Jesús y los discípulos. Pero Jesús se para allí delante del féretro
y hace una pregunta que está hecha en varios lugares en la Biblia, que Jesús le pregunta, ¿por qué lloran? Esa pregunta está en varios lugares. Le pregunta, ¿por qué lloran? Dice que él se para ahí enfrente del féretro, y esta historia está allí en Lucas, capítulo 7, y dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron, y le dijo, joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo regresó a su madre. Una madre que había sufrido mucho porque había perdido a su marido, y es un gran escándalo que había sucedido en ese momento, porque ustedes imagínense, si están velando a una persona y se siente y les pide que quiere tomar un café. No sería algo muy común de verlo, pero allí Jesús interviene y levanta a ese muchacho y se lo entrega a su madre. Y yo me imagino esa alegría que tendrían allí los discípulos que lo estaban acompañando y Jesús guiñándole un ojo y decirle, no hay nada que temer. Porque muchas veces tenemos ese temor a lo que nos va a pasar. Yo, en todos los aeropuertos que pasamos por varios, vi que había una cantidad de seguros por la gente, asegurarse por la duda que se caiga el avión, o tener un seguro porque te pase algo, o tener un seguro de enfermedad, y eran carteles de seguro por todos lados, queriéndose asegurar algo que ya Jesús nos dio de manera gratuita, entregando allí su vida. Pero vamos a seguir para adelante, ese es el primer episodio. Vamos con otro. Es un padre importante, religioso, que tiene allí a una hija que tiene unos 12 años, y la hija regresa de la escuela con fiebre. La mamá la mandó a acostarse pensando que era una gripe común, pero la siguiente mañana, al ver que la fiebre no bajó, la tuvieron que llevar a hospitalizar. Pero de ahí no salió. No daban los doctores qué era lo que tenía con lo que le pasó a esta muchacha, pero como todos los religiosos, el hombre este que era un religioso se mostraba fuerte, decía, no, va a pasar, va a estar bien. Pero el líder se lleva la foto de la niña a la cara y se pone a llorar. Pero hay un proverbio que nos enseña que la desesperación es 1 milímetro más grande que la dignidad, porque a veces en la desesperación tenemos que actuar distinto. Pero sale a la calle en búsqueda de Jesús porque él sabía que Jesús podía hacer algo por su hija, y lo encuentra, lo sale a buscar y lo encuentra y dice, Señor, trata de poder hacer algo por mi niña que tiene pocos años de edad. Y Jesús le dice, no hay ningún problema, te voy a acompañar. Pero allí él estaba en una situación preocupada y estaba muy angustiado por lo que estaba pasando, y ciertos individuos cercanos a este señor le dijeron, no hay necesidad de importunar al maestro, tu hija ya ha muerto. Y Jesús le dice allí a Jairo, no tengas miedo, confía en mí. Y muchas veces cuando estamos en una angustia tenemos que estar confiándose en Dios. Y el hombre no entiende por qué le había sucedido las cosas que le sucedieron, pero él confió en él y fue, y estuvieron allí, y llega a la sala del hospital donde estaba la niña, y Jairo, la señora allí estaba sentada en una silla, la podemos imaginar, totalmente dolida, y le pide que salgan todos de ahí. Dice, se queda Pedro, Santiago, Juan, los padres de la niña y Jesús. Y estaban allí, y Jesús le dice, pequeña, abre los ojos. Y la niña
abre los ojos y dice, tengo hambre. Y allí es donde Jesús dice, ¿por qué están preocupados? Ahora con todos los que están ahí, los que estaban ahí acompañando la muerte de la niña, cuando Jesús le dijo, no se preocupen, está descansando, se enojaron contra Jesús y dijeron cosas, pero qué bueno es tener esa confianza como tuvo allí Jairo. Y ahora vamos al último episodio, donde Daniel trajo parte de lo que voy a decir acá, que trae allí a María Magdalena. Va a decirle el último adiós a Jesús, capaz que para limpiar algunos coágulos de sangre. Dice que llevaba allí, iba en la madrugada. Imaginamos que podía haber levantado la estera de la casa, era oscuro, todavía no había amanecido. Toma las aromas y sale de su casa. Y cuando va de camino, como nos toca a nosotros que a veces vamos a la casa de alguien y en la curva nos damos cuenta, no está. Pero llega y se da cuenta que la tumba estaba abierta, ya no estaba más cerrada. Y entonces, allí, los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué buscas de entre los muertos al que vive? Y qué bueno es, si fuera una película, podríamos ver que esta mujer sale corriendo y encuentra allí a Pedro y a Juan, y las cámaras podrían haber seguido a Pedro y a Juan, pero se inclinó a mirar dentro, allí la mujer, preocupada, pero luego estaba allí Jesús y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y muchas veces nosotros estamos angustiados, estamos llorando, estamos preocupados por las cosas que nos pueden suceder o cosas que pueden pasar. Y vemos que allí, como la viuda de Naín, que fue la primera historia que les traje, la señora de Jairo, cuando María reconoce, maestro, eres tú. Cuando va allí al encuentro de Lázaro y dice, si hubieras estado aquí, tu amigo no hubiera muerto. Le sale reclamando. Jesús le dijo, no hay ningún problema. Yo Lázaro estaba hacía varios días muerto y le dice, Lázaro, sal fuera. Y muchas veces no entendemos y estamos preocupados por ese gran nivelador que pareciera que es lo que toda la gente le tiene un gran temor. Pero dice en el Salmo 30, Salmo 30, versículo 5. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Llega la alegría. Y hay veces que tenemos dolor. David aquí nos da luz en este salmo, pero dice que el sufrimiento va a terminar. Que no debemos estar preocupados por lo que pareciera que podría ser el final, porque dice aquí, lo cierto que es Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, así como todos mueren. Porque si todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un futuro lleno de esperanza gracias a Jesús.
que tenemos que ser agradecidos con Él. Pero ¿recuerdan el título del mensaje que yo les traje al principio? El título decía, más allá del río. Y yo para terminar les voy a traer una breve historia. Dice que cuentan que había un misionero en Brasil trabajando y fue a trabajar en un lugar donde allí había una gran cantidad de indígenas. Y esos indígenas estaban por una peste, estaban todos muriendo, día tras día morían un montón. Y ellos pensaron que el mal de ellos era por cruzar el río. Dice que ese río los contaminó a ellos y entonces no se querían ni acercar a ese río. Entonces el misionero dice, no, si cruzamos el río, del otro lado hay una clínica donde los pueden atender y todos se van a poder salvar y van a estar bien. Pero los indígenas no quisieron ir. Entonces lo llamó y le dijo, bueno, él se fue y se metió hasta los tobillos y le mostró, ¿vieron? El río no me hace nada. Y ellos seguían sin creer. Entonces se metió más adentro y se mojó la cara y dicen, ven, no me está pasando nada. El río no hace nada. Pero ellos seguían incrédulos sin creer que el río no les hiciera nada. Entonces se zambulle una vez y les muestra y dice, ven, sigue sin pasarme nada. Y entonces, como vieron que hacía tanto tiempo que estaba en el agua, igual no creían. Entonces a uno se le ocurre la idea, dice, si no nos hace nada, ¿por qué no cruzas hasta el otro lado a ver qué pasa? Y él cruza al otro lado y le grita del otro lado, ven, acá no hay nada que temer, pueden cruzar. Y entonces esta historia nos habla que debemos celebrar, porque nosotros pensamos, ese río lo podemos simbolizar con la muerte. Pensamos que la muerte es todo, que ahí se termina y ese es nuestro final. Pero ese no es nuestro final, sino tenemos que aprender que el Señor le conmueve profundamente sus hijos. Dice así en el Salmo 116, versículo 15. Dice, Él está enamorado de sus hijos. Y si Él está enamorado de nosotros, digo, ¿cómo vamos a tener temor a las cosas que nos pueden pasar? A mí me tocó acá, para finalizar, ir a visitar a unas hermanas. Una hermana tenía 99 años, muy mayor, y estaba con profunda tristeza porque ya no tenía mucha movilidad, más allá de que andaba bastante bien, aparentemente, que nosotros la veíamos, no tenía mucha movilidad y extrañaba ir a la iglesia. Y dice, no, porque yo como no he podido ir, tengo miedo. Digo, hermana, hay que estar confiando en Dios, porque Dios, si ya nos eligió de antemano, no nos va a dejar, no se preocupe. Estemos confiando en Él, porque dice, sí, a mí me da lástima no poder ir, porque el pastor me dijo que si yo no voy a la iglesia, puedo perder la salvación. Y entonces me impactó poderle dar testimonio y decir, hermana, la salvación, dice en Romanos 8, versículo 2, pero la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Usted cree que eso lo hizo? Sí, yo creo. Entonces tenga la seguridad de que puede ir con el Señor directamente. Digo que este no es mi último destino. Digo, yo todavía le dije, puedo mirar porque al ser mayor igual mira videos ahí en YouTube. Digo, puedo mirar un video mío que dice el último tren a casa. Digo yo, y podemos tomar ese último tren. Digo yo, y nos puede tocar, digo, capaz que le toca a usted, o capaz que nos toca a nosotros, todavía yo le hice el chiste. Podemos volver, que volvíamos al otro día, podemos volver mañana y se cae el avión. Y puede ser que nos toque a nosotros. Pero ¿sabe qué? Tengo la seguridad que me voy con el Señor. Y qué bueno que todos tengamos esa misma seguridad. Digo que esto es un cambio de domicilio. Y yo veía cómo
esa hermana le caían las lágrimas de entre sus ojos, teniendo esa seguridad de confiar en Dios, a veces en circunstancias como estos indios, que nos animaban a cruzar el río para ser sanos, pero sabiendo que podemos atravesar esa muerte y que puede pasar que nos toque partir, pero tener esa seguridad que lo que viene va a ser mucho mejor que lo que quedó atrás. Que lo que viene, futuro, que decir, no, porque yo me acuerdo cuando estaba con mi abuela allá, cuando nos reencontremos, va a ser mucho mejor porque va a ser para siempre. Que Dios les continúe bendiciendo. Ese es mi deseo y les quiero de vuelta hacer eco de esos saludos que nos mandó allí los hermanos para que nosotros se los retransmitamos a ustedes. Que Dios les bendiga.